Bueno, ya está, chicos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Pues estábamos viendo ahora los diferentes tipos de regiones que había en R3, ¿verdad? Entonces, vemos que hay tres, digamos, tipos básicos y luego con algunas variantes, ¿verdad? Sí, y bueno, veamos el ejemplo de un cono, de una cierta región que estaba acotada por un cono, que tal vez valga la pena que veamos de nuevo. Ahora sí lo dibujé con GeoGebra y a ver si el dibujito ayuda a comprender un poco más. Entonces voy a cambiar la presentación y vamos a poner la de GeoGebra para, para ver si el dibujito funciona, se ve mejor. Entonces, vamos a ver el dibujito de GeoGebra. Ahí está el dibujito de GeoGebra. Sí se ve, ¿verdad, chicos? ¿Todavía no se ve? Todavía no. Ah, ya. A ver, ¿ya está? Ya. Ok. Y entonces, vamos a ver. Este es el cono, la región que habíamos visto, ¿verdad? Era la región acotada por un cono y estaba la X variaba entre 0 y 1, X variaba entre 0 y 1, y Z también variaba entre 0 y 1, ¿verdad? Es decir, esa era la región acotada por el cono y por esos cuatro planos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el cono, ¿verdad? Y decíamos que esta región se puede poner como región tipo 1. ¿Qué quiere decir? Básicamente, ¿qué significa que la región se puede ver como tipo 1? Que la variable Z, ¿no? Se puede ver como, se puede poner acotada entre la gráfica de dos funciones, ¿verdad? Entonces, de hecho, fíjense, si yo veo desde arriba, digamos, esta es la vista desde arriba del eje Z, ¿verdad? Y entonces, la región A, sobre la cual van a estar definidas las funciones que acotan a la variable Z, son este semicírculo, ¿verdad? ¿Sí? Y este semicírculo ya es una región en R2 que se puede ver como una región tipo 1 o tipo 2 en R2, ¿verdad? Hay dos opciones, ya sea que, por ejemplo, podemos poner a Y en términos de X, ¿verdad? Sí. Entonces, para cada X, si yo tomo una X fija, la Y varía entre los puntos correspondientes de estas circunferencias, ¿verdad? ¿De acuerdo? O también podemos hacerlo al revés, ¿no? Es decir, podemos decir que Y varía de -1 a 1 y que entonces X varía, dada una Y, X varía de 0 a la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, esa es una opción. Cuando queremos ver a la región en R3 como una región tipo 1, ¿verdad? Sí, ahí está como una región tipo 1. Pero también se puede ver como una región, por ejemplo, tipo 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable Y, déjenme ver, esta es la variable X, entonces es esta. La variable Y se puede poner en función de las variables X y Z, ¿verdad? Este es X y este es Z. Y esta región se proyecta sobre este triángulo, ¿no? Esta sería la región en R2 sobre el cual estaría definida dos funciones de las variables X y Z, ¿no? X y Z, y aquí son dos funciones que son como dos pedacitos del cono, por eso lo puse con dos colores, ¿verdad? Sí, hay como dos paredes del cono, ¿no? Esta pared que es un poco verde y esta pared que es lila, ¿sí? Son las dos paredes, ¿sí? Que acotan al cono, ¿verdad? Lo voy a tratar de ver así. Entonces, hay una pared aquí y otra pared acá, ¿no? Entonces, y la variable Y se puede poner en función de esos dos, ¿no? Entonces, esta es como fuera tipo 2 y esta región en R2 también es de los dos tipos, ¿verdad?
tanto tipo 1 como tipo 2, es decir, podemos fijar la X de 0 a 1 y la Y variaría de X a 1, ¿no? ¿Verdad? O al revés, ¿no? Podemos empezar fijando Y de 0 a 1 y ya para una Y fija, la X variaría de 0 a Y, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y finalmente, también es también en R3, la región de R3, también es una región, digamos, tipo 3. También podemos ver, a ver, déjeme ver, no es esta. También podemos ver a la variable X, que es la roja, en función de las variables Y y Z, ¿verdad? ¿Sí? Y la región sobre la cual habría que definir dos funciones que dependen de las variables Y y Z, ¿verdad? ¿Sí? Son dos funciones que dependerían de las variables Y y Z. Una función sería algo así como la constante cero, ¿no? Que me daría el plano de aquí abajo. Este sería como el plano de aquí abajo. Y la otra función sería precisamente la función que me da el cono, ¿verdad? Que despejaríamos de la ecuación del cono, ¿no? Entonces, esa es viendo a la variable X. Y esta región en R2, donde están las variables Y y Z, también es una variable de dos tipos, ¿verdad? También es tipo 1 y tipo 2, como región de R2, ¿verdad? Ya sea que la vea como acotada, puedo poner a X, perdón, a Y entre menos 1 y 1, y Z, hacerlo variar de valor absoluto de Y a la constante 1, o al revés, ¿verdad? Puedo fijar Z entre 0 y 1, y para cada Z, la Y variaría de menos Z a Z, ¿verdad? Porque esta es la recta Z igual a Y esta es la recta Z igual a menos X, ¿no es cierto? Sí, está bien, sí, sí, se ve un poquito mejor así. Creo que así se distingue un poco mejor, ¿verdad? Esta en particular es una región de los dos tipos, ¿no? Es una región de los dos tipos. ¿Sí está claro? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, y también vamos a poder, déjenme ver otra región en R3 que no necesariamente es de los tres tipos, como pasó con esta, ¿no? Entonces, voy a abrir otra, sí, y vamos a abrir otra región, un poquito más, es diferente, ¿verdad?, de la que tenemos. ¿Y qué es esta? Miren, aquí la voy a ver como la región que está por arriba de esta gráfica, de esta función. Esta gráfica es esta función que está aquí, creo que no se alcanza a ver, esta que está aquí. Aquí le falta un término que es más 0.25, ¿verdad?, para que se suba, o más 0.5, y que está por debajo de la constante 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es una región, digamos, tipo 1, ¿no? Esta es una región tipo 1. Todo lo que está acotado por arriba esta como lámina, ¿verdad? Esta como lámina, arriba de esa lámina y abajo de la constante 1, pues se puede poner como tipo 1, ¿verdad? Es decir, la variable z, ¿sí? La variable z se puede poner en función o acotada entre dos funciones de las variables x y y, ¿verdad? ¿Y cómo es la región que está abajo? Entonces voy a ver desde arriba a la región desde arriba se ve así, ¿verdad? Es un rectángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Se proyecta sobre un rectángulo, ¿no? La figura, el volumen, se proyecta sobre un rectángulo en el plano XY. Y entonces, bueno, pues ahí está muy fácil, ¿verdad? Tanto X, aquí puse X de 0 a 2 y también Y de 0 a 2, ¿verdad? Es el conjunto A sobre el cual va a estar definidas las funciones que acotan a la variable Z, pues es un rectángulo, ¿verdad? Lo cual está muy sencillito, ¿no? Entonces, por ese lado está muy fácil, ¿verdad? Si quieren ahorita, bueno, podríamos escribirla, pero
Nomás quiero que vean la región, pero si la vemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Si la vemos desde otra perspectiva, a ver, déjenme ver, si la vemos, fíjense, aquí estamos viendo desde la perspectiva del eje Y. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Podríamos ponerlo como una región, a ver, vamos a ver, lo voy a mover así, ¿sí? Podría ser una región tipo 2 en R3. A ver, ¿ustedes qué piensan? Podemos poner a, a la Y entre la gráfica de dos funciones definidas sobre alguna región de las variables X y Z. ¿Cómo ven? ¿Sí se podría poner? La Y, no, la Y es el eje verde, Bruno. La Y es el eje verde, el eje rojo es la X y el eje azul es el eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿se podría poner a la Y entre en función? Sí, ¿verdad? Sí se puede poner, ¿no? Y de hecho son dos funciones muy sencillas, ¿no? Serían dos funciones muy sencillas. Como que una sería el plano que está aquí abajo, ¿verdad? Es la constante 0, y el plano que está hasta acá, que es la constante 2. Serían dos funciones muy sencillas, pero serían funciones definidas sobre qué región. Ah, la región en el plano XZ sería la región acotada por esta curva, ¿verdad? Sí, por esta curva y la constante 1, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Esas serían las funciones sobre las cuales es la región sobre la cual deberíamos de definir en donde están el conjunto A en R2, sobre la cual están definidas las funciones que acotan a la variable Y. Y las funciones que acotan a la variable Y son muy sencillas, ¿verdad? Una es la constante 0 y otra es la constante 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, también es una región tipo 2. Ahora, la región A, vista como región en R2, en el plano XZ, también puede verla como de los dos tipos, sería tipo 1 y tipo 2 en R2. También se podría ver como tipo 1 y tipo 2 en R2. ¿Cómo ven? Aquí debía haber escrito, ¿verdad?, cómo estaban acotadas las regiones, pero bueno, ya no lo puse. Pero la región en donde está definida, donde estarían definidas las constantes 0 y 2 como funciones de las variables X y Z, ¿sí? Es esta, ¿verdad? La que está por arriba de esta gráfica como la función seno y la constante 1. Esa es la región que en R2, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la región en R2, no Silhit, sobre la cual estarían definidas las funciones que determinan toda la región en R2. Exacto, solo es de un tipo, ¿verdad? Solo es de un tipo, ¿no? Sí, sí se puede poner a Y, podemos hacer que, perdón, a Z, podemos hacer que X varíe de 0 a 2, y para cada X fija, la variable Z iría de este valor, que es una función de X, ¿verdad? Es una función de X, ¿sí? Bueno, ya se volteó, ahí está. Es una función de X y acá hasta la constante 1, ¿verdad? Solo es de tipo 1. Es más difícil, o no se puede ver de tipo 2, es decir, a la variable X, no la podemos ver como dada Z entre 0 y 1, no está acotada entre dos funciones de la variable Z, ¿verdad? Tenemos que ir así haciendo estos brincos, ¿de acuerdo? Entonces no es una función, no es una región no es una región tipo 2 en el plano XZ, ¿verdad? Nada más es una región tipo 1, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Y finalmente sería una región tipo 3, esta en R3 sería una región tipo 3 en R3,
Es decir, a la variable x la podemos poner, ahora lo voy a ver desde la perspectiva de la variable x, ¿verdad? Sí, desde la variable x la podemos poner, no, esta es esta, ¿verdad? Esta es desde la perspectiva de la variable x, aquí está la variable z y aquí está la variable y. La variable x la podemos poner en función, la voy a hacer un poquito, la podemos poner en función o que esté acotada entre dos funciones de las variables z y y. ¿Está acotada? No, ¿verdad? Esta gráfica que está aquí, la parte azul, esta parte azul, como que no es la gráfica de una función definida en el plano YZ, ¿verdad? ¿Sí? El mismo argumento que usamos de por qué no era una región tipo 2 en R2, ¿verdad? Entonces, esta no es una región tipo 3 en R3, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien, más o menos? Esta parte azul, pues no es la gráfica de una función, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, pues no se puede ver como una región tipo 3. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya habrá que hacer muchos ejemplitos, ¿verdad? De diferentes tipos de región y bueno, y muchas integrales, ¿verdad? Para reconocer muchos tipos de regiones, sobre todo en R2 y en R3, que es donde las podemos ver. Se puede generalizar el tipo de regiones a R4, a RN en general, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántas habría? Se dan cuenta que, decíamos, en R2 hay básicamente dos. En R3, ¿cuántas hay? Hay tres, digamos, ¿no? Pero se pueden contar, ¿no, Bruno? ¿Cuántas hay? En R3 hay, digamos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero el tipo 1 depende del subconjunto A, donde definamos una cierta función, ¿verdad? Hay 6, ¿verdad? Es decir, 3 factorial. Eso, ¿verdad? N factorial, ¿verdad? En Rn habría N factorial. O sea, crecen con el factorial, ¿verdad, Julia? Entonces sí van creciendo mucho, ¿no? En R4 habría 4 factorial posibilidades, ¿verdad? ¿Sí? Aunque hay 4, por cada una de esas 4 hay otras 3, ¿verdad? Por eso hay 4 factorial. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Más o menos se dan una idea. Que claro que nosotros pues, vamos a trabajar básicamente, o las integrales específicas serán sobre regiones en R2 y en R3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a cambiar la presentación y vamos a regresar al pizarroncito. Entonces, déjeme regresar al pizarrón y y bueno, pues ya, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es que hagan muchas integrales, ¿no, chicos? Sí. Este, bueno, lo que queda es que hagan muchas integrales, chicos. Entonces, bueno, vamos a, ¿qué sigue? Miren, sigue el teorema de Fubini. No solo es un teorema bueno para calcular integrales, ¿verdad? No solo es bueno porque nos permite calcular integrales, ¿sí? Pero vamos a ver que también sirve para probar otro tipo de resultados, ¿sí? Y voy a probar un resultadito que tal vez algunos recuerden de cálculo 3, que se probó un resultado análogo, aunque en cálculo 3 lo hicimos con más hipótesis, ¿verdad? De hecho, esta prueba que vamos a hacer con el teorema de Fubini es una prueba del mismo resultado, pero solo que lo vamos a hacer incluso suponiendo menos hipótesis sobre las funciones sobre las cuales vamos a trabajar. Entonces, miren, vamos a probar este resultado, que es una aplicación, digamos, como una aplicación teórica del teorema de Fubini, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema que vamos a probar, ¿sí?, es el siguiente, miren. Es un teoremita que les digo, tal vez algunos recuerden
de cálculo 3, que es un teorema que nos dice bajo qué condiciones como que podemos derivar por encima de un signo de integral, ¿verdad? Entonces vamos a tomar una función definida en un rectángulo, en R2. Esto se puede generalizar a Rn, por ahí les dejé un problema donde lo generalizan, creo, a R3, y se puede generalizar a Rn, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar una función definida en el rectángulo de R2, A, B, cruz C, D, en R, ¿verdad? Esto está metido en R2, y la vamos a hacer en R, y vamos a suponer que es continua en el rectángulo, ¿sí? Y tal que, también vamos a suponer que las derivadas parciales de f con respecto de y existe, la derivada parcial existe, ¿sí? Y es continua, en el mismo rectángulo, ¿verdad? En el rectángulo A, B, cruz, C, D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a suponer. Si ustedes recuerdan, o espero que recuerden, el resultado que vamos a probar, trabajábamos con una función que tenían que existir dobles parciales. Entonces, aquí ya es un poco más débil esta hipótesis, porque solo estamos pidiendo que la parcial con respecto a una variable exista y sea continua. Entonces, definimos, vamos a definir una función, definimos una función g en el intervalo c, d, una función de R en R, ¿sí? De los reales en los reales, de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a definir g de y para un punto y en el intervalo c, d como la integral de a b de f de xy de x. ¿De acuerdo? Esta integral sí existe, ¿verdad, chicos? A ver, ¿alguien por qué me puede decir por qué sí existe esta integral de f de xy de x de a a b? ¿Por qué puedo definir y esta función sí está bien definida? ¿Alguien me podría decir? Todavía no, Gregorio. Nada más porque está definida. Como dice Silgi, ¿verdad? Porque la función f original es continua, ¿verdad? Entonces, la función sub y, o sea, si yo dejo fija la y solo varía x, ¿verdad? X varía en el intervalo a, b, y esa función sigue siendo una función continua. Es como lo que llamé la función f sub y, ¿verdad? Con la notación que usamos al principio, esto es algo así como la integral de a b de la función f sub y de x, ¿verdad? Y ya veíamos que, bueno, pues si la función f es continua, estas funciones, f sub y para cada y, es una función continua, ¿verdad? En el intervalo a, b, o al revés, ¿verdad? Las funciones f sub x, ¿no? Sí está bien, es porque la función f original es continua y por lo tanto existen estas integrales. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Y bueno, entonces, lo que asegura este resultado es que entonces g es derivable, ¿verdad? Es una función derivable, ¿sí? Con respecto de y, ¿verdad? Es derivable para todo punto en el intervalo c, d, ¿verdad? En el intervalo c, d. Y además, y esto es lo que es muy interesante, y además, la derivada de esta función g con respecto de y es algo así como que podemos derivar, ¿sí? Con respecto de la variable y, pasando por encima del signo de la integral, es decir, es la integral de a a b de la derivada de esta función con respecto de y, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Dafne, ¿dónde está la confusión? No. Apenas aquí puse el entonces, ¿no? ¿Sí? Estas son todas las hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perdón, una pregunta. Ajá. Dice, decimos F es definida en el intervalo CD en R, y luego dice, No. ¿la de abajo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo definimos la función? ¿Cómo la función está así definida? Ok, ya, perdón, es que no lo ¿Sí? entendí la palabra. Gracias. Sí, pues son mis jeroglíficos, ni modo. Bueno,
Entonces, les digo, esta función definida de esta forma va a resultar ser derivable y además, ¿verdad? Es como si pudiéramos derivar con respecto de esta expresión como si no existiera la integral, ¿verdad? Es decir, va a ser la parcial de f con respecto de y en el punto x, y de x, ¿verdad? ¿Sí? Es como si nos podemos saltar el signo de la integral, ¿verdad? Un resultado de ese estilo probamos en cálculo 3, usando este teorema de las parciales cruzadas. Podíamos probar un resultado análogo a pero bueno, como teníamos que usar las parciales cruzadas, había que hablar de las segundas derivadas parciales. Si es continua, sí, bueno, también se puede probar, ¿verdad? Y algo como eso probamos en cálculo 3 también, que esta función es una función continua de y. También usando el hecho de que f es continua en el rectángulo cerrado, y teníamos que usar el hecho de que f, si era continua en el rectángulo cerrado, como es un cerrado y acotado, también era uniformemente continua. Entonces, ese tipo de resultados los probamos en cálculo 3. Pero bueno, aquí de golpe, ¿sí? De un solo golpe, voy a probar que esta función g es derivable, ¿verdad? Y por lo tanto va a ser continua, ¿no? Y por lo tanto va a ser continua. Entonces, eso es lo que dice este resultado, ¿verdad? Y esto es una aplicación del teorema de Fubini. En la prueba, lo que voy a usar de manera muy importante es el teorema de Fubini. Entonces, ahora sí voy a empezar la demostración, Dafne. ¿Sí? Ahora sí, vamos a empezar la demostración. Entonces, fíjense. Primero, podemos asegurar lo siguiente. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? De hecho, por lo que se conoce como el segundo teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo, se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene que, ¿quién sería la integral de c a un número y de la parcial de f con respecto de y de xt, de t, chicos? A ver, ¿quién me dice cuánto es esta integral? A ver, ¿quién me dice cuánto vale esta integral? ¿Quién me dice cuánto vale esta integral? ¿No es algo así como la integral de una derivada? Sí, ¿verdad, Fernando? Esto es como la integral de una derivada. Estamos integrando con respecto a la variable que estamos derivando, ¿verdad? Por eso es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Esto es la función f evaluada en x, y, ¿verdad? Menos, sí, ¿verdad? Eso es lo correcto, menos la función f evaluada en x, c. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Ah, bueno, y entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, por lo tanto, recordemos cómo estaba definida y. G de y, que estaba definida como ¿quién? Como la integral de a a b de f de xy de x. Pues si yo despejo de aquí, si yo despejo quién es f de xy, esto me queda que es igual a quién, chicos. Lo voy a poner, es la integral de AB de quién. Bueno, despejando f de xy de aquí arriba, esto me queda que es la integral de c a y, ¿verdad? De c a y de la parcial de f con respecto de y de x t de t más esta integral sería, digo, esta función sería f de xc, ¿verdad? Y todo esto es de x.
¿Estamos, chicos? ¿Sí está claro? De tal manera que, bueno, si yo escribo esto con más cuidado, esto es igual aquí. Esta integral la divido en dos partes, ¿verdad? Esta integral la divido en dos partes. ¿Y cómo me queda? ¿Cómo me queda, chicos? Me queda como la integral de a b de la integral de c a y de la parcial de f con respecto de y xt dt más la integral de a a b, ¿verdad? La integral de a b de f de xc de x. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, y entonces, como estamos diciendo que esta es una función continua, como esta es una función continua, y estoy integrando, para cada y fija, estoy integrando en el rectángulo a, b cruz c, y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esta es la integral sobre un rectángulo, ¿de acuerdo? De una función continua, porque estoy pidiendo que la derivada parcial de f con respecto de y sea continua en todo el rectángulo grande, y por lo tanto, pues es continua en este subrectángulo, ¿verdad? El subrectángulo a, b cruz c, y. Y por lo tanto, por el teorema de Fubini, aquí vamos a poner una identidad, y es aquí donde vamos a usar el teorema de Fubini, ¿verdad? ¿Sí? Se puede poner como ¿quién? Como la integral de c a y, ¿verdad? La integral de c a y, de la integral de a a b, de la misma función, ¿verdad? De la parcial de, bueno, no la misma función, tenemos que intercambiar, ¿verdad? Aquí me faltó un dx, ¿verdad, chicos? Aquí me faltó un dx, ¿no? Entonces, a ver, déjenme poner un dx. ¿Sí? Aquí me faltó un dx. ¿No es cierto? Aquí, esta era la doble integral, esta era dx más, ¿verdad? Esta integral. Sí, aquí me había faltado el dx, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, esta es la integral, como hice el intercambio, es la integral de la parcial de f con respecto de y, de x, t, ahora de x, y después de y, de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Bueno, y esta integral de acá, pues queda igual, ¿verdad? Es la integral de a b de f de x, c de x. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay ningún paso oscuro? Ok. Bueno, entonces, fíjense, esta es, de hecho, lo voy a ver de la siguiente manera. Esto que está aquí, esta integral, es como una función ¿de quién? Esto es como si yo tuviera una función de la variable t, ¿verdad? Porque ahora la variable de integración es x, ¿sí o no? Es como si tuviera una h de t, ¿verdad? Si yo escribo h de t igual a la integral de a b de la parcial de f con respecto de y de x, t de x, ¿verdad? Pues es una función de la variable t, ¿verdad? Entonces, la función, entonces, finalmente tengo que g de y, la puedo escribir como ¿quién? Sería la integral de c a y, ¿verdad? De c a y, de la función h de t dt, ¿verdad? Más la parcial, la integral de AB de f de xc, de x. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, estas expresiones se pueden derivar con respecto de y, ¿eh? ¿Qué me garantiza o cuándo puedo asegurar que esto, bueno, esto no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Esto no depende de y. Esta es una constante, ¿sí o no?
esta expresión que está aquí, pues ya no depende de y. De hecho, pues la derivada de esto con respecto de y es 0. Y esto que está aquí, sí es derivable con respecto de y. A ver, chicos. ¿Es o no derivable con respecto de y? Esta función, esta expresión es derivable con respecto de y. A ver. ¿Por qué razón, Fernando? ¿Quién me lo garantiza que sí es derivable con respecto de y? ¿Y a quién es igual su derivada? ¿Quién me lo garantiza? Porque la derivada en y es continua. Pues no es el teorema fundamental del cálculo, chicos. Exacto, ¿verdad? Es el teorema fundamental del cálculo. Que por cierto, ¿qué se necesita para aplicar el teorema fundamental del cálculo, chicos? ¿Cuándo es cierto que esta función es derivable con respecto de este y que además su derivada es a esta función h evaluada en y, ¿no? ¿Qué se le pedía? ¿Cuándo era siempre el resultado ser derivable? A ver, chicos, cálculo 1, ¿no? Esta función de aquí, esta función tenía que ser una función continua, ¿verdad, Sirgi? Esta función tiene que ser una función continua. ¿Y esta función h es una función continua? ¿Esta función h será una función continua? ¿Cómo ven? Esta función que definí. Bueno, por hipótesis es continua esta. Por hipótesis, ¿verdad? Ah, y eso es un poco lo que Bruno me preguntaba hace un rato. Como esta función es continua, ¿verdad? Y estoy integrando con respecto a esta, ¿sí? Entonces, esta integral sigue siendo continua, ¿verdad? Otra vez, ese es un resultado de cálculo 3, ¿verdad? De hecho, se tiene que usar que toda función continua en un intervalo, en un rectángulo o en un conjunto cerrado y acotado, es uniformemente continua, ¿verdad? Para demostrar que esta función h es continua. Ya no lo hice porque pues, se supone que eso ya lo sabemos de cálculo 3, ¿verdad? Sí, ese es un resultado de cálculo 3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta función h sí es continua, y por lo tanto, aquí es por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Por el primer teorema fundamental del cálculo, esta función entonces sí es derivable, ¿verdad? G' de y, pues debería de ser ¿quién? Pues la derivada de esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de esta expresión, que debería de ser la derivada de h en y, ¿verdad? Perdón, nada más h en y, perdón, ¿no? Y ¿no? ¿Quién es h evaluada en y? Pues si aquí está definida la h, esto es la integral de a a b, ¿sí? De la parcial de f con respecto de y, de x, en lugar de t, estoy evaluando en y, pues es y de x. Eso es justo lo que queríamos probar, ¿no? Que G era derivable y que su derivada era esto. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? ¿Sí está claro? Estoy usando muchísima herramienta, ¿verdad? Muchísimos resultados importantes, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, esto, y este es un resultado muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Eso de que podamos derivar, podemos derivar por el signo de la integral, es muy útil. Yo, bueno, ya no lo voy a hacer ahorita, pero en el libro, si se dan cuenta, vimos cómo usar esto para calcular una integral, ¿verdad? Cómo usar este resultado para calcular una integral que de entrada se ve casi imposible, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer, porque pues, además está medio larga y hay que hacer una integral que está un poco complicada, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo bonito de cómo saber que podemos derivar por encima del signo de integral, ¿sí? Que hay situaciones en las que podemos derivar y resulta también ser útil, ¿verdad? Sí, poder derivar, ¿no? Entonces, bueno,
Échenle un ojo al ejemplo 2.8, en donde la idea fundamental es que se define una función g, como esta que definimos aquí, ¿no? Por medio de una integral, ¿sí? Y entonces derivarlo y obtener la integral que nos queda es muy, muy importante, ¿sí? Resulta ser que es muy importante para saber cuál es la integral original que queríamos calcular. Es un ejemplo bonito, está un poco elaborado, pero es un ejemplo muy bonito. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí está bien? Entonces, van a ver en los problemas, en la lista de problemas, también vienen una serie de resultados que se pueden probar, digamos, como aplicaciones más teóricas del teorema de Fubini, ¿verdad? Entonces, el teorema de Fubini no solo es una cuestión práctica, ¿no? De cómo calcular integrales particulares, sino que también tiene una utilidad en cuanto a obtener resultados de otro estilo, ¿no? Como este resultado. ¿De acuerdo? Que esa era la idea de este ejemplo, ¿verdad? Ilustrar cómo se puede usar el teorema de Fubini para probar esto de que podemos derivar por encima de la integral. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, digamos, con esto terminamos el primer teorema importante del capítulo 2, ¿verdad? Que es el teorema de Fubini. Y ahora pues vamos a platicar un poquito del teorema del cambio de variable, del teorema del cambio de variable. A ver, ¿a dónde le regresamos, Dafne? ¿A esa página? A ver, ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Alguien se acuerda de un teorema de cambio de variable que hayamos visto en cálculo 2? ¿Alguien se acuerda qué decía ese famoso teorema de cambio de variable? Que era un teorema que vimos cuando vimos métodos de integración, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Cuando decíamos, si queremos calcular una integral, empezando con integrales indefinidas, ¿verdad? Si decíamos, si tenemos una integral que tiene esta cara, la cara, sí, ¿verdad? Que se puede ver como la integral de g de t por g' de t dt, decíamos, ya de manera así muy, más o menos, ¿verdad, Silgi? Bueno, suponíamos que ya la teníamos completa, ¿verdad? Y entonces decíamos que esta integral la podíamos cambiar por la integral de ¿quién? Haciendo un cambio de variable, ¿verdad? Haciendo el cambio de variable, si decíamos, si escribimos x igual a g de t, ¿verdad? Sí. Entonces, le hacíamos un poco a la física, ¿verdad? Decíamos, entonces, la derivada de x con respecto de t sería igual a g' de t, ¿no? Y de aquí decíamos, entonces, con esta nueva variable, la diferencial de esta nueva variable sería g' de t por dt, ¿no? Así le hacíamos, ¿no? Exacto, ¿verdad? Lo veíamos como un cociente, ¿verdad? Y entonces decíamos, pues aquí es lo que tengo, es g', y entonces esta integral ya la puedo poner todo en términos de x, ¿verdad? Decíamos, es la integral de f, g de t es x, y pues esta expresión, g' de t dt, pues es la diferencial de x, y entonces nada más me queda la integral de f de x, ¿verdad? ¿No? Así la usábamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso del teorema del cambio de variable? ¿Y alguien se acuerda de cómo se probaba esto? Digo, esta es una fórmula haciendo un poquito de trampa a esto de que pues, ponemos a la derivada como el cociente de dos cosas, ¿verdad? Que sí funciona, es muy útil, esa es una mnemotecnia muy útil, ¿verdad? Pero bueno, nunca hemos visto que la derivada sea el cociente de dos infinitesimales, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Pero, o sea, ¿alguien se acuerda por qué calcular
una primitiva de esta función se reducía a calcular una primitiva de esta función? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Eso está bien, Andrés. Pero a ver, eso, ¿verdad? En el fondo lo que está aquí es la regla de la cadena, ¿verdad, Gregorio? Porque fíjense, entonces decíamos, para calcular una primitiva, que eso es lo que estamos haciendo cuando resolvemos integrales indefinidas, ¿verdad? Calcular primitivas, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular una primitiva de esta función, esta identidad lo que me dice es que se reduce a calcular una primitiva de f. Entonces, a ver, supongamos que esta ya la resolví. Es decir, ya encontré una función mayúscula f de x, ¿verdad? ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que f' de x es igual a f de x, ¿no? ¿Sí? Ya calculé una primitiva de esta, ¿no? Y bueno, y si ya tengo una primitiva de esta, pues entonces ya tengo una primitiva de esta función, ¿verdad? Que simplemente sería tomar g de t igual a ¿quién? Como dice por ahí Gregorio, ¿verdad? Pues no es más que tomar la composición de estas funciones, ¿verdad? Se puede probar que esta función g definida de esta forma, ya es una primitiva de esta función, ¿verdad? Pues esto no es más que la regla de la cadena, ¿no? Porque la derivada de g con respecto de t, según la regla de la cadena, es la derivada de f en g de t por g' de t, ¿verdad? Ah, pero como esta era una primitiva de la f minúscula, pues esto es simplemente f minúscula evaluada en g de t por g' de t, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Ya comprobé que esta función g es una primitiva de esta derivada, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí está claro? Así le hacíamos, ¿verdad? Esa era la prueba de que este método sí funciona, ¿no? Que haciendo como cambio de variable, ¿sí? Y tratando esto como un cociente, encontrar una primitiva de esta función se reduce a encontrar una primitiva más de la función f. ¿Sí se acuerdan, chicos? Eso se vio en cálculo 2, ¿no? Cuando veíamos métodos de integración. ¿Sí está bien? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, esto que hacen los físicos a veces está bien, ¿verdad? Lleva a buenos resultados, como dice Alan, ¿verdad? Lleva a buenos resultados, ¿no? Sí, sí es útil. Ok, pero fíjense que también había una versión para integrales definidas. ¿Se acuerdan cuál era la versión para integrales definidas? Es decir, también había una forma de decir que si yo tenía una integral de a a b de esto, de f de g de t por g' de t, dt, también se podía ver como una integral definida, o sea, no solo para integrales indefinidas, es decir, no solo para el cálculo de primitivas, sino también para integrales definidas. Decía, esto es la integral, ahorita me dicen de dónde a dónde, de f de x, ¿de qué punto a qué punto? ¿Se acuerda alguien? ¿Se acuerda alguien de dónde a dónde? ¿Qué tenía que ser esto? Se tenía que sustituir los límites de x, ¿no? O sea, cuando teníamos x igual a g de t, entonces en x igual a g de a y g de... O bueno, Ok. Sí, se escribía, o dicho de otra forma, si yo tengo una C tal que G de C es igual a y G de D, otro número D, es igual a B, entonces esta integral se podía poner como la integral de C a D, ¿verdad? De C a D, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces esto en realidad este punto es G de C, perdón, y este es G de D, ¿verdad?
Entonces, esta fórmula muchas veces se escribía de otra forma, ¿verdad? Se escribía de la siguiente forma. Se decía que la integral de g de a g de b, ¿no? De esto, de f de g de t, g' de t, ¿verdad? Era igual a la integral de a b de f de x, ¿verdad? Como integrales definidas se podía poner de este estilo, ¿no es cierto? ¿Verdad, Gregorio? Se podía poner así, ¿no? Sí. Sí, si estos se llamaban A y B, pues había que buscar números C y D que me dieran, que fueran a dar a y B. De tal manera que la fórmula terminaba siendo de este estilo, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí lo recuerdan, chicos? En términos geométricos, lo que estamos diciendo es que, fíjense, en términos geométricos, es que si yo tengo un intervalo, lo voy a poner aquí, ¿no? Lo voy a poner aquí. Un intervalo A, B, ¿no? A, B. Y aquí tengo definida la función. Aquí estoy suponiendo, en el intervalo A, B, estoy suponiendo que está definida la función f de g de t, g' de t. ¿No es cierto? Porque la estoy integrando de a b, ¿verdad? ¿Sí? Acá arriba, ¿no? O si quieren, bueno, está bien, ¿no? Ahorita olvídense tantito de esta y nada más concentrémonos en esta fórmula de aquí arriba, ¿no? En esta fórmula de aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Es que si existen C y D, ¿verdad? Es decir, si existe otro intervalo, vamos a poner el intervalo CD, ¿sí? CD, ¿que qué cumple? Bueno, pues algo así como que bajo G me manda ¿verdad? Que aquí está la función G, ¿no? Y que este valor se puede ver como G de C y que se puede ver como G de D. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces lo que está diciendo es, ¿qué cosa? Que la integral, ¿verdad? Lo que está diciendo es que la integral de la función f de g de t por g' de t, ¿verdad? Sí, que está definida en el intervalo a, b, ¿verdad? Se puede reducir a algo así como que solo hay una f por aquí, ¿verdad? Que hay una f, pues como la integral de c a d, nada más de la función f de x, ¿verdad? Como que aquí ya está metida la función g, ¿sí? Que me manda este intervalo, y entonces como que había una función f, ¿verdad? Definida aquí. Como que hay una descomposición de este estilo, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema del cambio de variable para integrales definidas, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? A final del día termina siendo G de C y termina siendo G de D, ¿verdad? ¿Estamos bien, chicos? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, chicos. ¿Qué pasa? Esta identidad la voy a poner otra vez de esta forma, porque también se puede interpretar así como de esa forma, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una función, tengo un intervalo A, B, ¿verdad? A ver, ¿sí lo dije bien o lo estoy diciendo al revés, chicos? A ver, ¿sí lo he dicho bien? Sí, ¿verdad? Sí, está bien hasta ahí, chicos. ¿Sí? Se los voy a plantear de la siguiente manera. Ahora se los voy a plantear un poquito al revés. Supónganse que en el intervalo A, B tienen definida una función f. ¿De acuerdo? Y hay una función g definida en un intervalo C, D,
que bajo la función g, este intervalo c, d, me lo manda al intervalo a, b. ¿De acuerdo? Es decir, supónganse que la función g, ¿sí?, la puedo escribir, bueno, que tengo esto. Supónganse que mi función es bien bonita, es una función inyectiva del intervalo, es decir, que g es una función del intervalo c, d en el intervalo a, b, ¿de acuerdo? Y que está bien bonita, ¿verdad? Es decir, que lo hace muy bonito, que g de c me manda al punto A y que g de d me manda al punto B, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, creo que sí, ¿verdad, Bruno? A ver, creo que me equivoqué por aquí. Creo que me equivoqué por aquí, ¿verdad? Yo lo digo porque uso la integral de C a D de f de x, pero f está definida de A a B, ¿no? Y luego Claro. en la otra, donde los valores son de G, debería estar de C a D, ¿no? Para que Sí, ¿verdad? sea dominio. Algo está mal dicho aquí, ¿verdad? Sí. Aquí puse mal, ¿verdad? Aquí tendría que ser de C a D, ¿verdad? Que es donde está definida la G. Aquí está de C a D. Y este punto A es el que estoy diciendo que es G de C, y este punto es el que estoy diciendo que es G de D, ¿verdad? Sí lo puse mal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, gracias, Bruno. Sí, yo vi que algo no estaba bien, pero no lo había visto inmediatamente, ¿verdad? Pero aquí sí lo dibujé bien, pero acá lo escribí mal, ¿verdad? Acá lo escribí mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estoy diciendo que la función f está definida aquí, ¿verdad? En el intervalo a, b. Y todas estas están definidas acá. Aquí estaba al revés, ¿verdad? Aquí está la función f, esta es la función f, ¿sí? Esta es la función f definida en el intervalo a, b, que se puede ver como g de c, g de d, y acá está toda la composición, ¿verdad? Aquí está definida, ¿sí? Aquí está definida f de g de t por g' de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, Bruno. Entonces, así está la cosa, ¿verdad? Entonces, está al revés, ¿verdad? Está al revés. Si este es el CD, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Si este es el CD, si esto está en el intervalo CD, ¿verdad? Este es el intervalo CD, pues este es G de D, que es B, y este es G de C, que es A. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá abajo, verdad? Es lo que estoy diciendo acá abajo. Que el punto es, este es G de C, y este es el punto G de D. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? ¿O ya los hice demasiadas bolas? ¿Está claro? Seguimos bien. Ok, muy bien, Julia. Ok, pero entonces miren, esta identidad, les digo, esta identidad, hay otra forma de intuirla, de deducirla. Vamos a deducir esta identidad de otra manera. Entonces, a ver, chicos, la integral de a b de esta función f de x se parece mucho, ¿no?, a ciertas sumas, ¿no?, a sumas de Riemann. Digo, si doy una partición aquí, si doy una partición xy, ¿verdad? x0, x1, etcétera, ¿sí? Digamos que esta se parece mucho ¿a quién? Se parece mucho a sumas ¿de qué estilo? ¿A sumas de qué estilo? Bueno, a sumas de la forma f de xy por xy menos xy menos 1, ¿sí o no? ¿Verdad? Variando y desde 1 hasta n, ¿no? ¿Sí estamos bien? ¿De acuerdo? Ahora,
como estamos suponiendo que la función g es una función bonita entre el intervalo CD y el intervalo A, B, estos puntos de esta partición provienen de algunos puntos de una partición acá en el intervalo CD, de algunos TIs, ¿verdad? Es decir, supongamos que cada XI se puede ver como G de TI, ¿de acuerdo? Y eso con base en una partición del intervalo C, D, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y bueno, si esta partición es muy fina, pues también la de acá también será muy fina, ¿verdad? Les digo, supongamos que mi función G es muy bonita, es inyectiva, es todo lo que quiera, ¿no? Incluso vamos a suponer que es derivable. Entonces, fíjense, esta suma se puede poner como la suma desde i igual con 1 hasta n. ¿De quién? Ah, pues el punto xi, que es un punto que está en medio del intervalo xi menos 1, también se puede ver como f de algún g de eta i, ¿verdad? Pero ahora el eta i sería un punto entre ti y ti menos 1, ¿verdad? Estoy suponiendo que el xi ahora sería g del eta i, ¿verdad? Y estos puntos, el punto xi menos 1, los podría ver como g de ti menos g de un ti menos 1, ¿no? ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí está bien? ¿Verdad? Estas sumas las podríamos ver así, ¿de acuerdo? Ok, y esto, ¿verdad? Esto, ¿qué les evoca esta diferencia? Si la función g fuera derivable, esta diferencia, ¿cómo se podría escribir? O sea, esto sería desde i igual con 1 hasta n, el teorema del valor medio, ¿verdad? Por 1, esto sería f en g de eta i, ¿verdad? Esto sería f en g de eta i, y bueno, el teorema del valor medio me dice que esta derivada sería la derivada en algún punto. Bueno, si quieren, pues si las cosas varían continuamente, pues hasta la puedo evaluar en el mismo punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por quién? Por ti menos 1, ¿no? Bueno, y si quieren, a lo mejor esto ya no es una identidad, sino que es una aproximación, ¿verdad? Pues porque forcé aquí a evaluar en el mismo punto. Pero esto que está aquí, chicos, son sumas de Riemann que se parecen mucho a qué integral. Estos son sumas de Riemann de una integral, ¿no, chicos? ¿La integral de quién? ¿A poco no son las sumas de Riemann de la integral, pues del intervalo del cual esta es una partición, ¿verdad? Esta es una partición del intervalo CD, los TIs forman una partición del intervalo CD, ¿y de qué función? Pues de la función f de g de t, g' de t, ¿verdad? Ya saben que esto es como las diferenciales, ¿verdad? Entonces, este razonamiento sugiere que la integral de AB, si yo tomo particiones muy finas, pues estas cosas se parecen más entre sí. Entonces, esto sugiere que la integral de A a B de f de x dx es igual a la integral de C a D, ¿sí? De f de g de t por g' de t, ¿no? Que es justo la que sabíamos del teorema del valor, del teorema de cambio de variable, ¿no? Porque A, recuerden que A es G de C y B es G de D, ¿verdad? Entonces, si lo escribo en esos términos, dice que la integral de G de C a G de D, de f de x, debería de ser igual, este razonamiento me dice que debería de ser igual a la integral de C a D, de f de g de t, por g' de t, de t. ¿No es cierto?
Digo, es un razonamiento así muy heurístico, ¿verdad? Fijándonos en aproximar integrales por sumas de Riemann, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es una prueba, pero bueno, cuando menos sugiere la misma identidad que ya conocíamos desde antes, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está bien? ¿Y por qué les estoy hablando de integrales de funciones de R en R? Porque voy a plantearles un problema parecido, pero ahora en varias variables, ¿sí? Ahora lo vamos a plantear en varias variables, ¿sí? ¿Qué problema vamos a plantear? Miren, supónganse que yo voy a tener, que quiero calcular la integral de una función f sobre una región A, ¿de acuerdo? En Rn, es decir, supónganse que la función f, ¿sí? Supónganse que la función f está definida sobre un conjunto A de Rn en R, ¿sí? Y que yo me quiero resolver el problema de calcular f sobre A. A lo mejor A es una región tipo 1, tipo 2, o a lo mejor no lo es, o lo que voy a suponer, ¿sí? Lo que voy a suponer es que existe una función g, ¿sí? Supónganse que existe una función g, todo lo bonita que ustedes quieran, que me lleva un rectángulo R de Rn en Rn, ¿sí? Una función de Rn en Rn, que tiene la propiedad de que g de R es igual a A, ¿sí? Es decir, que el conjunto A sobre el cual quiero integrar, ese conjunto se puede ver como la imagen bajo una cierta función g de un rectángulo R. Y bueno, esto me entusiasma porque podría yo cambiar la integral de f por la integral de alguna otra función sobre R, que es un poco lo que hicimos acá arriba, ¿no, chicos? Acá arriba lo que dice es que la integral, si el intervalo a, b, ¿no? Si el intervalo a, b se puede ver como g de otro intervalo c, d, ¿qué es lo que está diciendo este resultado? Que integrar f sobre este intervalo, se puede cambiar por la integral de una función sobre ya no la misma función f, sino ¿qué función? La función f compuesta con g por g' de t, ¿verdad? ¿Sí está bien? Así podemos leer esta identidad, ¿verdad? Esta identidad se puede ver de esa forma, ¿no? Si yo quiero integrar una función sobre el intervalo a, b, pero el intervalo a, b se ve como la imagen bajo una función g de un cierto intervalo cd, entonces la integral de f sobre el intervalo a, b se puede cambiar por la integral de otra función sobre el intervalo cd, ¿verdad? Bueno, pues algo como eso quisiera yo preguntarme si se vale también para funciones de Rn en R. Si yo quiero integrar una función f sobre un conjunto A y tengo la suerte de que ese conjunto A se ve como la imagen de un rectángulo bonito bajo la función g, entonces esta integral se podrá poner como la integral sobre el rectángulo R de alguien más. ¿Sí se entiende un poco la pregunta? Sí está clara la pregunta, ¿verdad? ¿Para dónde vamos, no? ¿Cómo le harían para saber? Pues sí, ¿verdad, Gregorio? Es como generalizar un poco este resultado. Es como generalizar este resultado que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, en lugar de integrar sobre el intervalo AB, ¿sí? Sobre el intervalo AB, integrar f, ¿sí? Si ese intervalo AB se puede ver como la imagen de otra función g, ¿sí? Entonces, esta integral la puedo cambiar por una integral de c a d, pero pues de otra función. Bueno, en el caso real, la función que me queda es esta, ¿verdad? Entonces, pues esa es un poco la idea, ¿verdad?
Esa es un poco la idea. Entonces, miren, se los voy a plantear con un dibujito. Vamos a poner un dibujito, ¿sí? Que, a ver si es este dibujito. Aquí está un dibujito. Sí, ya no lo pude hacer más grande. A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande. El dibujito. A ver, déjenme poner el dibujito bien. Y lo voy a poner. Ya sí, ¿no? Ya sí, más o menos. ¿Sí? Tengo un conjunto A que se ve, aquí lo voy a poner en R2, ¿verdad? Que se puede ver como la imagen de una función G, de un rectángulo, o de otro conjunto, si quieren un conjunto más general, no necesariamente un rectángulo, sino un conjunto más general, ¿verdad? Es decir, que este conjunto es el conjunto B, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, este es el conjunto B, que bajo G me manda a este conjunto A, ¿de acuerdo? A este conjunto A. Entonces, si yo tengo una función definida sobre A, ¿cómo puedo cambiar la integral, verdad? Si yo tengo la función f, aquí puse un rectángulo, pero bueno, de hecho voy a empezar a analizar el caso en el que este conjunto B sea un rectángulo, o bueno, vamos a hacer el caso general, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tipo de integral la puedo cambiar, verdad? ¿Sí? El caso general es un conjunto B, ¿verdad? Vamos a analizar el caso general, de hecho, creo. Vamos a hacer el caso general de que este es un conjunto B, que bajo G me va a dar a A, y la pregunta es si puedo cambiarlo a la integral de qué función del conjunto B, sobre el conjunto B. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo qué dicen? ¿Cómo ven ustedes? ¿Se podrá? ¿Y qué tipo de función? O sea, ¿qué tipo de integrando me debería de quedar aquí? ¿Cuál es el tipo de integrando que me debería de quedar aquí? ¿Sí está bien? Ese es lo que vamos a analizar. ¿Sí? Ese es el tipo de problema que vamos a analizar, chicos. Entonces, pues bueno, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer, chicos? Si yo tengo una función f, la voy a poner aquí, si yo tengo una función f definida sobre este conjunto en los reales, ¿sí? Entonces la integral, fíjense cómo vamos a tratar un poco de generalizar y deducir, pues qué tipo de integral nos podría quedar. Es decir, si yo quiero calcular la integral de f sobre sobre B. Entonces, a ver, chicos, voy a hacer lo siguiente. Miren, vamos a suponer que en los rectángulos, este rectángulo, o este subrectángulo RI, ¿verdad? Este subrectángulo RI prima, bajo G, ¿sí? Este rojito bajo G, nos lo manda en este que está acá, ¿verdad? Es decir, que esto es G de RI prima. Entonces, a ver, de una manera un poco informal, digamos que esta integral no se podría aproximar algo así como por la suma de la función f evaluada en algún punto de aquí, ¿no? Que un punto de aquí se puede ver como g de un punto de acá, ¿verdad? Es decir, la función en g de algún xi, ¿verdad? Donde este xi sería un punto, por acá andaría el punto xi, ¿verdad? Acá estaría g de xi,
Y entonces, como que la integral debería de parecerse a esta función evaluada aquí, pero ahora multiplicado por la medida de G de R y prima, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y algo así como sumar, pues sobre todos sobre todas las subregiones, ¿verdad? Todas estas subregiones que tocan algo, ¿no? Del conjunto B, ¿no? Sí, más o menos coincidirían en que podemos hacer eso. Yo tengo una duda. ¿Por qué es la integral en B? ¿No sería en A, en el conjunto A? Porque el conjunto A es igual a la función G evaluada en B. No, pero a ver, fíjate, si yo quiero calcular, este conjunto que está aquí es B, ¿verdad? Este conjunto que está aquí es B. Y entonces estoy haciendo como, digamos, este de acá es G de RI, ¿verdad? Si te fijas, no tengo un rectángulo, ¿verdad? Tengo G del rectángulo, y si tengo una partición del rectángulo, a lo mejor eso me genera una especie de partición de G del rectángulo, ¿verdad? Y No, los sí. pedazos y los pedacitos, ¿verdad? Los pedacitos en los que se queda subdividido son los G de RI', ¿no? ¿No? Sí, eso sí me queda claro. O sea, es que lo pensaba por la imagen, porque en la imagen que tiene, donde dice que F está definida, dice A igual a G evaluada en B. Ok. Sí, te entiendo, claro. Aquí debería Es- poner la integral de F sobre A, ¿verdad? Ajá, Sí, eso es lo que perdón. Sí, sí, tienes razón. Gracias. Tienes razón, sí. Esto sería como la integral sobre A, ¿verdad? Sí, que estoy pensando que A es G de B, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, bueno, pero esta suma que está aquí, lo malo de esta suma es que esta suma no se parece como a una suma de Riemann, ¿verdad? Porque pues no es la medida de un subrectángulo, ¿no? ¿De acuerdo? No es la medida de un rectangulito. Para que esto se pareciera a una suma de Riemann de alguna función, aquí ya empieza a aparecer la composición de F con G, pero ahora el problema está aquí, ¿verdad? Que no estoy multiplicando por la medida de algún subrectángulo, sino estoy multiplicando por la medida de G de un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como que nuestro problemita ahora, para poder más o menos saber cómo se ven estas sumas, es tratar de ver cómo son las medidas de G de un rectángulo RI', ¿verdad? Sí, un rectángulo RI'. ¿Cómo se podrán ver? ¿De acuerdo? ¿Qué tanto se pueden poner en términos de G y de RI? ¿Sí? ¿Tiene que ver algo esto en términos de la medida de G de RI? ¿Sí? Y fíjense que acá voy a regresarme un poco. Sí, ¿verdad? Por ahí está, ¿no? Fíjense que acá, cuando puse esta suma de Riemann, bueno, esta suma, perdón, en estricto sentido, esta suma no es una suma de Riemann, ¿verdad? ¿Sí? Esta suma, en estricto sentido, no es una suma de Riemann. Pero bueno, tengo la suerte de contar con un teorema, ¿verdad? De contar con un teorema que me decía que la longitud de este intervalo, esta longitud G de TI menos G de TI menos 1, ¿sí? Se puede ver como la longitud del intervalo TI menos 1 multiplicado por la derivada de G en algún punto intermedio, ¿verdad? Precisamente usando el teorema del valor intermedio, ¿no? ¿Sí? Eso es porque tengo el teorema del valor intermedio, ¿no? Por eso puedo calcular la longitud de este intervalo, la longitud del intervalo G de TI, que en realidad esto es como si yo estuviera hablando de la longitud o de la medida del intervalo G del intervalo TI menos 1 TI, ¿verdad? Sí, lo puedo ver de esa forma, ¿no es cierto, chicos?
¿sí? Y me está diciendo que eso es igual a ¿quién? Que la medida de la imagen bajo G de este intervalito se puede poner como ¿quién? Como la derivada de G en algún punto por la medida del intervalo TI menos 1, TI menos 1 TI, ¿no, chicos? ¿No? Entonces, si se fijan, en el caso real, el teorema del valor medio como que me viene a salvar el problema, ¿no? Sí, a lo mejor lo escribí muy amontonado aquí, ¿verdad? Pero lo puedo poner, fíjense que lo puedo poner en términos de medidas, ¿no? ¿Sí? Esto que está aquí, lo voy a abrir, ¿no? Lo voy a abrir para que lo hagamos con mucho cuidado. ¿Sí? Este número, el número G, G de TI menos G de TI menos 1, se puede ver como la medida de la imagen del intervalo TI menos 1, TI menos 1, TI, ¿sí? TI menos 1 TI, ¿no? Es la medida de la imagen de este intervalo. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta identidad? Cuando lo cambié por esto, usando el teorema del valor intermedio, ¿sí? El teorema del valor medio, ¿verdad? Lo que me dijo es que esto lo puedo ver como ¿quién? Como la derivada de G en algún punto, ¿sí? En algún algún eta i, que es un punto de este intervalo, ¿verdad? Multiplicado por la medida del intervalo TI menos 1, TI, ¿verdad? Sí, lo ven, ¿no? Se puede escribir de esa forma, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Sí? Puedo escribirlo con este lenguaje. Y entonces acá, si ustedes se fijan, tengo un problema parecido. Tengo la medida de G de la imagen de un rectángulo. ¿Sí? La pregunta es si la medida de la imagen bajo G de este rectángulo se puede ver o se puede poner en términos de la medida del rectángulo R'. ¿Sí está bien? ¿O ya los perdí? Ya nadie dice nada. Se me hace que Julia ya se borró. Casi, casi. Ya Silgi también se está borrando. A ver, Sí, por eso estaban tan callados, ¿verdad? Pero a ver, si los vemos, les digo, en términos, esta identidad que puse aquí de las sumas de Riemann, ¿sí? Nada que disculpar, al contrario. Discúlpenme a mí que se ve que no los enganché. Entonces, les digo, esto se puede ver así, ¿verdad? A lo mejor vale la pena que repita un poco, les digo, esto de la integral de la función de a a b, ¿no? De f de x, en donde estoy suponiendo que el intervalo a, b se puede ver como bajo la imagen de un intervalo c, d, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bajo este supuesto, ¿sí? Recuerden, les decía que la integral se puede ver como una suma de Riemann, ¿verdad? Desde i igual con 1 hasta n, de f de puntos xi de alguna partición xi menos 1, ¿verdad? Pero bajo este supuesto de que la función g manda el intervalo cd, lo manda en el intervalo AB, ¿verdad? Voy a hacer más grande. Lo manda en el intervalo a, b. Pues los puntos, cualquier punto de aquí, xi menos 1, xi, ¿sí? Incluso el punto xi, si la función g es bonita, ¿verdad?
¿sí? Se corresponde, bajo esta hipótesis, se debería de corresponder con algún TI menos 1, TI, y un punto eta I, ¿verdad? Que vaya a dar aquí, es decir, que este sea G de eta I, y que este punto sea G de TI menos 1, y este punto sea G de TI, ¿verdad? Entonces, esta suma, la puedo reescribir de la siguiente manera, fíjense. Puedo decir que esta suma, pues, es igual a ¿quién? Es igual a la suma de F, en lugar de escribir CI, escribo G de eta I, ¿sí? Y esto que está aquí, en realidad es la medida del intervalo xi menos 1, xi, ¿verdad? Este es la medida, la longitud xi menos 1, pues es la medida del intervalo xi menos 1, xi. Y lo que estoy diciendo es que esta medida, ¿verdad? Dado que la diferencia xi, es decir, la medida del intervalo xi menos 1, xi, que es xi menos 1, pues se puede ver en el caso real como G de TI menos G de TI menos 1, ¿no? Que bueno, y esto, pues por el teorema del valor intermedio, ¿qué decíamos? Decíamos que se puede ver como la derivada de G en algún punto, ¿verdad? En algún punto, si quieren le llamo eta I prima por TI menos 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero esto, si se dan cuenta, pues es la derivada de G en este punto eta I, y esto que está aquí, pues es la medida del intervalo TI menos 1, TI, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo, al final del día, lo que se concluye es, que, en el caso real, es que la medida del intervalo xi menos 1, xi, ¿verdad? Que en realidad es hablar de la medida de G del intervalo TI menos 1, TI, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que este intervalo, ¿sí? Ajá, algo análogo va a suceder, ¿verdad, Silgi? ¿Sí? La medida de la imagen de este intervalo resulta que es igual a la derivada de G en algún punto, ¿sí? Multiplicado por la medida, ¿sí? Del intervalo TI menos 1, TI, ¿verdad? Esta identidad que estoy obteniendo aquí, que la medida, ¿sí? Bueno, estas identidades, que la medida de G de un intervalo es esto, es un problema análogo al que plantea aquí, ¿verdad? Aquí tengo la medida de G de un rectángulo. Entonces, la medida de G de un rectángulo se podrá poner, será igual a la medida del rectángulo original por algo. Sí, está bien. Esa es como la pregunta, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Ok, ok. Muy bien que ya se están desenredando. Muy bien, muy bien. Ajá, ajá, ese es lo bueno, y que está el teorema del valor medio, ¿verdad, Bruno? El teorema del valor medio, ¿no? Ese es como lo que está padre, ¿no? Sí. De hecho, fíjense, a ver si todavía aguantan un poquito, a ver, nada más les voy a dar una idea, y eso lo repito la clase del miércoles. Supónganse que ustedes tienen en R2, ¿no? Un rectángulo así, digamos, supónganse que este es el rectángulo RI',
Y bajo la función g, supónganse que este rectángulo se deforma, ¿no? Se deforma en algo así, ¿no? ¿Sí? Supónganse que este es g de RI'. De hecho, supónganse que este punto, lo voy a poner así, el punto rojo, va a dar, digamos, a este punto, y luego el punto azul va a dar a este punto, ¿sí? Y el punto va a dar a este punto. Entonces, más o menos, podríamos decir que el área de G de RI', que es algo así como su medida, ¿verdad? Sí, el área, pues es aproximadamente igual al área, ¿sí? Lo voy a poner así, al área de este paralelogramo, ¿no? Lo voy a poner así, más o menos, del paralelogramo generado por estos dos vectores. Por los vectores, ¿quién? Híjole, tengo que ponerle nombres a los puntos, ¿verdad? Exacto, más o menos, ¿verdad, Sirgi? Este es el punto X0, este es el punto X1, son los vértices, ¿verdad? Son los vértices del rectángulo, ¿no? X1, X2, X3. Podemos escribirlos, ¿verdad? Si el rectángulo RI', digamos que es lo voy a poner ahorita así, ¿no? Es el AIBI cruz CIDI, ¿sí? Pues yo puedo saber quién es el vector X0, ¿no? El vector X0, o el punto X0, pues es ¿quién? Es el AICI, ¿verdad? Y así, ¿no? El punto X1, pues sería ¿quién? Es el BICI, etcétera, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿De acuerdo? Esos son los vértices, ¿verdad? El X2, ¿quién sería, chicos? El X2 es el DI, ¿no? O el BI, ¿no? BI. Y el X3, el X3 sería el quién. El X3 sería quién. Sería el AI de I, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Más o menos, ¿verdad? Y entonces, pues estoy fijándome en, digamos, en los puntos. Este vector que está aquí, ¿quién es, chicos? Este es el vector G. ¿G de quién? G de X3 menos G de X0, ¿no? Este primero que está aquí. Y este que está acá, ¿quién sería? Ahorita los escribimos. El otro sería, ¿quién? G de X1, G de X1, menos G de X0, ¿no? ¿Y qué coordenadas tienen estos chicos? Bueno, tendríamos que poner las coordenadas a G. Híjole, se complica un poco. Pero, a ver, chicos, ¿ustedes se acuerdan cuál es el área de geometría analítica? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el área generado del paralelepípedo generado por dos vectores? De hecho, si los pongo en eso. Sí, ¿verdad? Era un determinante, ¿verdad? Si este es el origen, y este es el era el vector X de coordenadas X1, X2, y este era el vector Y de coordenadas Y1, Y2.
¿Se acuerdan quién es el área del paralelogramo generado por esos? ¿Se acuerdan quién era? Por ahí Silgi dice que es un determinante, ¿verdad? Sí. Era el determinante formado... ¿De quién, Silgi? Era el determinante, el área, efectivamente, exacto, ¿verdad? Como es un área, es el valor absoluto del determinante. ¿De qué matriz? Pues puedes poner la matriz X1, X2, Y1, Y2, ¿verdad? ¿Sí? El valor absoluto, ¿sí? Si uno hace cuentas, ¿sí? Si uno hace cuentas, este es el área del paralelogramo, ¿verdad? Del paralelogramo generado por el vector del paralelogramo. ¿De acuerdo? De este paralelogramo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, chicos? Entonces, bueno, y en general, si los vectores no están en el origen, pues uno cambia los vectores así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Uno cambia estos vectores. ¿Está bien? Entonces, miren, yo creo que aquí lo vamos a dejar, pero la próxima vez vamos a hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas para darnos una idea de cómo es más o menos, ¿verdad? Darnos una idea de cómo es más o menos el área de esas cosas. ¿De acuerdo? El área o el volumen, ¿verdad? Lo que salga, ¿verdad? Exacto, en R3, el volumen del paralelepípedo generado por tres vectores también es el determinante de una matriz de 3 por 3, ¿verdad, Silgi? En analítica también se ve eso, ¿no? Que en R3, si ahora tengo, en R3 tengo tres vectores, ¿verdad? Tengo tres vectores y pienso en el paralelepípedo generado por esos tres vectores. Este es un vector X de coordenadas X1, X2, X3. Este es un vector Y de coordenadas Y1, Y2, Y3. Y este es un vector Z de coordenadas Z1, Z2, Z3. También, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? El volumen del paralelepípedo P también es el valor absoluto del determinante de una matriz, ¿verdad? De la matriz X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3, ¿verdad? Eso también se sabe de geometría analítica, ¿no? Y sí, eso lo podemos aprovechar, ¿verdad? Para saber cómo es el volumen o el área de la imagen de un rectángulo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Para hacer estas cuentas, pues entonces tenemos que ver cómo son estos puntos. ¿De acuerdo? Sí, está bien, pero yo creo que eso lo hacemos la próxima vez. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos la próxima vez, ¿verdad? Porque se me hace que ya los perdí completamente. Vamos a detener la grabación.